Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Buenas tardes. La vida no es la que uno vivió, sino la que recuerda y cómo la recuerda para contarla. Es una de esas frases célebres recordadas de nuestro escritor Gabriel García Márquez, con el que presentaba su biografía Vivir para contarla. Hoy vamos en este especial sobre los 10 años de la muerte de Gabo, nuestro escritor más universal. Y por eso en Teleantioquia celebramos la vida y la obra de nuestro Premio Nobel de Literatura y le vamos a rendir un homenaje al escritor más importante de nuestras letras del siglo XX, acercando a los televidentes, a toda la comunidad, a la obra del escritor. Y en este especial se centra sobre todo en el placer de leerlo, en conversar sobre su obra, en disfrutarla. Nuestros presentadores de Teleantioquia salieron a las calles a leer la obra de Gabo en diferentes lugares de la ciudad, a leerla con transeúntes, con los ciudadanos y ver sus reacciones. Veremos varios videos que hicimos con televidentes, hicimos una convocatoria para que los televidentes leyeran y nos enviaran sus fragmentos favoritos de la obra del escritor. Y por supuesto tendremos invitados en vivo aquí en la plazoleta de la Alpujarra con los que vamos a conversar. Esteban Carlos Mejía, escritor, presentador, columnista, muy querido, muy conocido entre nosotros, y Clemencia Ardila, fue por muchos años profesora de literatura de la Universidad de Afid, doctora en literatura, y abrimos este especial con un espectáculo, con un breve fragmento de la obra de danza del Ballet Metropolitano Gabotero, y vamos a ver a lo largo de esta transmisión varios fragmentos. Que vimos estaba dedicado a la fiesta con elementos del folclore, tanto colombiano como mexicano. Y bueno, yo quería comenzar con nuestros invitados, con Clemencia, para que hablemos. ¿Qué sienten ustedes cuando hablamos de Gabo, digamos, en estos días que ha estado muy presente? Primero por la publicación de la novela póstuma, en agosto nos vemos, hace un mes largo más o menos, y también en estos días por el anuncio de la serie de Netflix que se va a transmitir en algún momento a finales de este año. No han dado la fecha, pero hoy lanzaron un primer reel, primer tráiler de lo que vamos a ver. ¿Qué sentís cuando oís mencionar a Gabriel García Márquez? Bueno, buenas tardes primero que todo. Me encanta estar acá en este espacio para hablar de un escritor que para mí es muy querido, y por eso entonces a tu pregunta empiezo diciendo que me alegra muchísimo, me gusta mucho que se vuelva García Márquez.
fue uno de los, digamos, los primeros escritores a los que yo me acerqué como estudiante de literatura y también pues como lectora asidua, ¿cierto? Entonces me gusta mucho porque también veo que es la oportunidad de que muchos jóvenes que no conocen a nuestro escritor, sino que solo de oídas, solo saben que es el Nobel, solo saben que el realismo mágico, pero realmente no se han acercado a su obra, tengan la oportunidad de leerlo, porque creo que es un escritor que no ha perdido vigencia en ningún momento y que releyéndolo por estos días, yo me sorprendí a mí misma teniendo nuevamente las mismas sensaciones de hace ya varios años, bastantes años, que empezamos a leerlo, ¿cierto, Carlos? Sí, sí. Entonces, a mí me encanta la idea de que todo esto sirva para que motivemos la lectura de García Márquez. Y Esteban Carlos, ¿qué sentís? Yo creo que es el primer grande que nos toca ver morir. Digamos, leímos muchos grandes escritores pues ya muertos, pero este es un grande que a nosotros nos tocó ver morir, ¿no? Bueno, para mí Gabriel García Márquez es un profeta único e irrepetible. Es el escritor que a partir de sus recuerdos, de sus memorias, reconstruyó la historia de Colombia de una manera ficcional, o sea, no contada con hechos reales, sino con hechos inventados por él y por su poderosa imaginación. A propósito de lo que dijiste hace un minuto de Netflix, hoy leí un trino de Luis Fernando Afanador, un antiguo comentarista de libros de la antigua revista Semana, en donde dice, estuve en la casa del coronel, supuestamente el coronel Buendía, en Aracataca, y vi la casa y pensé, qué poder el de la imaginación, comparando la casa real con la casa de 100 años de soledad. Y vi el casting de la casa de Netflix, que no se enojen los patrocinadores, y dijo, qué pérdida del poder de la imaginación. Porque finalmente lo que hizo García Márquez es, a partir de sus vivencias como niño, en una casa enorme, habitada por seres reales e imaginarios, crear una novela tan fastuosa como 100 años de soledad. A mí sí, no me da pena decir que yo leí por primera vez 100 años de soledad cuando tenía 14 años. Y no voy a hacer el gesto vulgar y obsceno, pero yo me tenía que encerrar en el baño, porque esa es la novela más erótica de la literatura colombiana. ¿O no es así, Clemencia? Yo la leí como un poco al escondido. Ah, bueno. Un poco al escondido porque en mi casa mi mamá era muy buena lectora y ella compró la primera edición y la leyó y pues rápidamente la censuró, ¿cierto? La prohibió en la casa. La prohibió en la casa. Entonces... ¿La leíste al escondido? Yo la tuve que leer un poco al escondido, sí. Yo también me tenía que Yo tuve la fortuna, mi papá Amores furtivos con Gabo, ¿no? Sí, exactamente. Mi papá era masón y liberal de Santa Rosa de Osos, que son los más bravos, pues. Y él me dijo, ese libro lo va a prohibir la Iglesia Católica, léaselo. Y eso le he agradecido toda la vida que me indujera a la lectura de García Márquez, porque desde entonces he sido su fervoroso lector. Para mí, todo lo que él escribió es enorme, es grandioso. No entro en los debates que hacen los gabólogos de que sí, no, que la última novela, que la penúltima. Es que, no. Esteban. Yo lo leo y yo brinco de la emoción cada vez que llego a uno de sus inesperados giros literarios. Y con esta provocación del erotismo, de lo prohibido, de la censura, ¿será que en la plaza minorista de Medellín leen a Gabriel García Márquez y a 100 años de soledad? Vamos a ver Veamos qué pasa en la plaza minorista. A mí como me encantan estas arepitas. ¿Cómo estás? Como son de ricas con mantequillita por dentro, ¿cierto? Alba, ¿cómo te parece que este miércoles se cumplen 10 años de la muerte de Gabriel García Márquez? ¿Has leído algo de Gabriel? Sí. 100 años de soledad. Sí, muy bien. Incluso lo tengo aquí.
¿Vamos a leer juntas un pedazo? Sí. Hágale pues. Entonces vamos a empezar. Aquí dice: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río, de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes. Como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas. Sí, hay que señalarlas con el dedo todos los años, por el mes de marzo, yo soy del 20 de marzo. Ajá. Una familia de gitanos. Desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento, de barba mortaraz y manos de gorrión, pero se presentó con el nombre de Melquiades. Hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa, arrastrando lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse. Y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. Las cosas tienen vida propia. Bien pueda. Pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. Mantenerlos alegres. ¿Será que sí? Sí, claro. ¿Será que las cosas sí tienen vida propia? Sí. Que las cosas tienen vida propia y que hay que despertarles el ánima. Sí. Le despertamos el ánima a una sandía de esta. Venga pues, ¿cómo le despertará? Sacudiéndola. Hablándole bonito. De pronto sí. Es una posibilidad. Muchas gracias a usted por compartir con nosotros este fragmento de 100 años de soledad. Claro que sí. Bueno, que estés bien. Hasta luego. Y bueno, pues ya vemos que esa es una de las magias de Gabriel García Márquez y es ser tan popular que incluso en una plaza de mercado de una ciudad del siglo XXI se lee con regocijo, con alegría, conecta con la gente. Esteban, tenías un fragmento como para sumarse a estas lecturas. Un fragmento que a mí siempre me ha parecido de lo más hermoso de 100 años de soledad. En Macondo hay una mujer que se llama Remedios la Bella, que es absolutamente divina, como dice su nombre. Ella solo usa un baladrán, por debajo está desnuda, enloquece a todos los hombres de Macondo, pero ella es ingenua, inocente, candorosa. Miren ustedes lo que le terminó pasando. Dice así: una tarde de marzo, Fernanda quiso doblar en el jardín sus sábanas de bramante y pidió ayuda a las mujeres de la casa. Apenas habían empezado cuando Amaranta advirtió que Remedios la Bella estaba transparentada por una palidez intensa. ¿Te sientes mal?, le preguntó. Remedios la Bella, que tenía agarradas las sábanas por el otro extremo, hizo una sonrisa de lástima. Al contrario, dijo, nunca me he sentido mejor. Acabó de decirlo cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las desplegó con toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerinas y trató de agarrarse de la sábana para no caer, en el instante en que Remedios la Bella empezaba a elevarse. Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios la Bella que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias,
y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las 4 de la tarde y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. Esa es la cadencia que va encadenando la lectura y que lo va enamorando a uno, Clemencia. Yo me imagino el desconcierto de Fernanda. Fernanda del Alba era una bogotana santafereña, típica bogotana, insoportable Macondo, le caía mal a todo mundo. Ella se casó con uno de los Buendía y yo me imagino el desconcierto de ella y la rabia porque Remedios le llevó las sábanas, hombre, para el cielo. ¿Ah? Sí, eso es algo que la tuvo que haber desconcertado y enfurecido. Pues que se vaya esa boba. Claro, pero ¿cómo se me lleva mis sábanas de Bramante? ¿Perdón? Es una de las cosas bonitas de García Márquez. Mira la naturalidad con que cuenta eso es típico de él. Ahora, Esteban, mientras solucionamos un problema de audio con Clemencia. Sí, mira, Clemencia. Nos decías que a los 14 años, muy joven, ¿no? Yo sí. recuerdo que yo llegué mucho más tarde en la universidad, quizás ya con más prevención. Ya García Márquez era demasiado importante, demasiado influyente y quizás era una generación mía más joven que buscábamos una literatura más urbana, quizás más intimista. A ustedes me imagino que les tocó todo este deslumbramiento de ese emerger, un realismo mágico, ¿no? 14 años. ¿Cómo empezaste con 100 años de soledad? Empecé con 100 años de soledad y te digo que a mí el erotismo adolescente se me exacerbó, para decirlo con mucha prudencia. 100 años de soledad tiene unas historias mágicas que ha contado o que contó García Márquez. Él y su esposa Mercedes Barcha vivían en Ciudad de México y estaban pasando unas angustias económicas terribles. Mercedes fue haciendo todas las maniobras posibles que hacen las mujeres inteligentes y hacendosas para que rindiera la plata y poder sostener la casa, mientras García Márquez escribía día y tarde y noche su novela de 100 años de soledad. Hasta el final, Mercedes tuvo que ir a empeñar sus joyas, las joyas que le había dejado su abuelo y que le habían dicho que eran de oro macizo. Cuando fueron a la prendería, descubrieron que eran pues unas joyas de fantasía y le dieron unos pocos pesos. Entonces empacaron la novela y fueron esto lo contó García Márquez con una gracia insuperable, fueron al correo y García Márquez dijo, ¿cuánto pesa esta novela? Este paquete. Entonces pusieron el paquete y le dijo, pesa tanto y vale tanto. Contaron la plata y tenían la mitad. Entonces García Márquez dijo, espera y verá, abrió el paquete y hizo 2 paquetes, y me hace el favor y me da un correo de 27 pesos por este paquete a Buenos Aires. Y lo mandaron. Él dice, y me perdonan la expresión, va entre muchas comillas, él dice que se volteó y le dijo a Mercedes, ahora solo falta que esa novela sea una mierda. El caso extraordinario es que en el Cambalache ese, él mandó la última parte, la segunda parte de los 2 paquetes, o sea, de la mitad al final. Y con esa lectura, o sea, uno empezara a leer en la mitad de la novela, los tipos de la editorial Sudamérica dijeron, ya, se edita. O sea que ese surgimiento de Gabo, después de 100 años de soledad, fue meteórico. No fue una cosa lenta, fue de la noche a la mañana, ¡wow! Descubrimos todos que teníamos a un profeta en nuestra tierra. Y para mirar ahora las nuevas generaciones de escritores y de autores locales, ustedes conocen a Sara Jaramillo Klinker, claro. Nos va a leer un fragmento de La hojarasca, vamos a ver. No hay en la casa un olor que yo no reconozca. Cuando me dejan solo en el corredor cierro los ojos, estiro los brazos y camino. Pienso, cuando sienta un olor a ron alcanforado, estaré en la pieza de mi abuelo. Sigo caminando con los ojos cerrados y los brazos extendidos. Pienso, ahora pasé por el cuarto de mi madre, porque huele a barajas nuevas. Sigo caminando y siento el olor a barajas nuevas en el preciso instante en que oigo la voz de mi madre cantando en el cuarto. Entonces siento el olor a alquitrán y a bolitas de naftalina. Pienso, ahora seguirá oliendo a bolitas de naftalina. Entonces doblaré hacia la izquierda del olor y sentiré el otro olor, a género blanco y a ventana cerrada. Ahí me detendré.
Luego camino 3 pasos, siento el olor a nuevo y me quedo quieto, con los ojos cerrados y los brazos extendidos, y oigo la voz de Ada gritando: «Niño, ya estás caminando con los ojos cerrados». Este fragmento de La hojarasca de Gabriel García Márquez a mí me encanta porque no sé si se dieron cuenta, y es que el autor describe toda una casa a través de los olores. Pero no solamente usa los olores para describirnos la casa, sino que usa nombres muy bellos para describir esos olores. Por ejemplo, nos habla de que huele a barajas nuevas, y eso es absolutamente precioso, o olor a género blanco, o miren esto, olor a ventana cerrada. Es un olor que todos hemos sentido, pero que la forma de describirlo es maravillosa. Yo los invito a que analicen y busquen en las obras de Gabriel García Márquez cómo él es capaz de valerse de los 5 sentidos para enriquecer todos los textos, porque normalmente nos volcamos solamente hacia el audiovisual, pero él usa los 5 sentidos, y en el caso de este, y sobre todo este párrafo, se basa en los olores, y eso es muy interesante en la literatura. Esta es la cita de una entrevista que dio Gabriel García Márquez tomada del libro Gabo Periodista. Dice así: «Soy un periodista fundamentalmente. Toda la vida he sido un periodista. Mis libros son libros de periodista, aunque se vea poco. Pero esos libros tienen una cantidad de investigación y de comprobación de datos y de rigor histórico, de fidelidad a los hechos, que en el fondo son grandes reportajes, novelados o fantásticos, pero el método de investigación y de manejo de la información y los hechos es de periodista». Aquí está condensada la lección pedagógica central de Gabriel García Márquez que tratamos de impulsar en su fundación, la Fundación Gabo. Y es la idea de investigar para crear, es decir, tomar de la realidad todo lo que se pueda, absorberlo no solo a través de técnicas periodísticas, sino de la propia vida, para luego transformarla poéticamente, pero con libertad y disciplina, y de esta manera, con perseverancia, alcanzar la magia de redescubrir la vida. Este programa es financiado con recursos del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC, y llegamos, Esteban y Clemencia, quizás a uno de los espacios favoritos de este programa para mí. Yo soy periodista y es este Gabo Periodista. Yo soy becario de la Fundación Gabo, conozco a Jaime Abello, que ha sido un gran maestro, para mí ha sido muy importante en mi formación, y creo que Relato de un náufrago, por ejemplo, es una obra maestra del periodismo, esto que llamamos nosotros el periodismo literario, cuando los estadounidenses con Gay Tales y Tom Wolfe empezaron a enseñarnos qué era, comillas, el periodismo literario. Creo que aquí teníamos una tradición ya enorme, y Relato de un náufrago es quizás una de esas cúspides a finales de los años 50 de cómo narrar la historia y de cómo introducirnos en ese mundo fascinante que era, bueno, que fue la travesía y la supervivencia de ese náufrago. Y aquí viene esa mezcla extraña de él entre realidad y ficción. ¿Cómo la catalogas, Clemencia? La misma palabra realismo mágico ya tiene esas dos claves que sería su obra periodística y literaria. A ver, yo en términos de su obra periodística, yo destaco no solamente lo que tú dices de Relato de un náufrago, que en ese momento nos impactó muchísimo a todos, también Noticia de un secuestro, que sale publicado precisamente en una época en que estábamos viendo una situación muy difícil. Y toda la guerra del narcotráfico. Toda la guerra del narcotráfico, toda esa situación tan dura, y viene García Márquez a mostrarnos la situación de estas mujeres, con su estilo, que me está mezclando, y eso es lo que yo destaco, porque yo veo al periodista en la literatura y veo al cronista también en la literatura, ¿cierto? Entonces no solamente es crónica de una muerte anunciada, que uno dice de una vez, bueno, García Márquez ya me está diciendo, aquí estoy yo, escritor, periodista, sino que también en todos sus libros de ficción
yo veo que participa el cronista riguroso, el observador que detalla, el que es capaz de demostrar y de observar una realidad y transformarla a través del lenguaje, cuando nos pone pues un mar que hierve o los cerdos, por ejemplo, incesantes que están en algunas de las novelas. Entonces es esa habilidad lingüística en la que participa la imaginación, pero de la que no está ausente el periodista que observa, detalla y sobre todo tiene una postura crítica sobre la realidad, porque eso también es muy importante en lo que decías tú ahora. Esteban, hace ejercicio del periodismo. Uno a veces dice, García Márquez cruzó la raya, digamos, inventó cuando hacía periodismo. Siempre está ese caso, no sé si lo recuerdas, de un reportaje muy famoso del Caracas sin agua, Sí, donde hay sí. un personaje, Caracas está sin agua, y se afeita con jugo de naranja, ¿no? Sí. Sí, y, sí. y entonces siempre nos han saltado como esas alarmas. Uno dice, ¿cómo sería un Gabriel García Márquez hoy? Que todo se pudiera comprobar. Bueno, yo creo que sería mejor periodista que muchos de los que hoy son periodistas. Lo rebasaría, porque García Márquez, como bien lo dijo Clemencia, era riguroso, estricto, como Abello lo destacó también, con un apego a los hechos reales que luego transformaba, porque era un costeño lantinoso al que era imposible cerrarle la canilla para que hablara como exigían los altos heliotropos del Estado en esa época. Mira, tú mencionaste esto de Caracas, pero de los escritos periodísticos de García Márquez, a mí hay uno que me fascina, me retuerce el alma, que se llama El escándalo del siglo. Hace 70 años, en 1953, en Roma, mataron a una muchacha. Una muchacha apareció muerta en la playa de Torjabanica, ahí cerca de Roma. Y se formó un escándalo sobre por qué había muerto. Los papás dijeron, el papá dijo que se había suicidado, dijeron que era una santa paloma. Bueno, la santa paloma resultó que participaba en orgías y en fiestas con mafiosos de la época. La mafia pues, se originó precisamente en Italia. Y todo se enreda hasta que al final un juez de un tribunal en Roma desenreda todo y llama a juicio a los posibles autores por homicidio culposo, porque no pueden demostrar quién la mató. Realmente no la mató, sino que en una de esas orgías, esta chica que no estaba acostumbrada al consumo excesivo de cocaína, chupó más de la cuenta y se murió. Y en la fiesta dijeron, ¿qué vamos a hacer con este fardo, este paquete? Y lo echaron al agua del mar. El escándalo del siglo, tú lo lees, es un reporte periodístico, son 10 episodios en El Espectador, pero es una novela policíaca, de principio a fin. Tú la vas siguiendo y dices, ¿qué es esto? Y él tiene la osadía, que no lo he visto nunca, no lo volvió a manejar. Él va escribiendo y dice, el lector debe recordar, e interrumpe todo y pone unos puntos para que uno se fije en ellos. Y en la segunda parte, cuando ya se desentraña todo el crimen, dice, el lector debe saber. Entonces te va guiando, pero es una novela policíaca, aunque es un reportaje en 10 entregas. Ese hombre es que, no joda, estaba bendito. No podemos diferenciar o distinguir el periodista del novelista, ¿no? Ejerció esos dos oficios tan intrincadamente el uno del otro, que creo que ese es uno de los elementos adicionales que lo hacen grande y diferente. Y vamos ahora precisamente a ver otro fragmento de la danza del Ballet Metropolitano Gabotero, y esta dedicada a esa faceta precisamente de el Gabo periodista.
los influyó. Bueno, y seguimos con este Gabo periodista después de ver la presentación del Ballet Metropolitano de Medellín. Para las nuevas generaciones también, Clemencia y Esteban, que empiezan a acercarse a Gabo, para nosotros fue muy importante porque además fundó medios de comunicación. Uno muy importante fue Alternativa, donde fue reportero, digamos, de día a día, y luego más adelante funda también Cambio. Y además yo recuerdo, no sé ustedes qué recuerdo tienen de eso, yo recuerdo, Esteban y Clemencia, que Cambio cuando venían las vacaciones hacía un número especial con literatura. Sí. Y entonces Gabo hacía de antólogo y nos ponía cuentos de Faulkner, nos ponía cuentos de Steinbeck, y eso era una revista de periodismo que salía toda completa con cuentos. ¿Qué recuerdos tenés, Clemencia, de ese periodista? A ver, la primera fue Alternativa, que por lo menos pues yo tendría a los 16, 17 años, y en ese momento impactó porque de todas maneras era un medio periodístico que se oponía a los medios oficiales y que estaba proponiendo otra manera de analizar, sobre todo porque era muy analítico, de analizar la realidad que estábamos viviendo, la situación política. Creo que eso es uno de los elementos que tiene Gabo muy importante para mí, que sin hacer proselitismo, sin dedicarse digamos, a hacer política. Sí, hacer política, francamente, está hablando siempre de lo que es ser uno político, que es ser uno responsable también con la realidad que vive y con los demás. Y eso a mí me gusta mucho de Gabo. Entonces, en Alternativa, él también empezó como a hacer eso para nosotros. Entonces, los que estábamos como empezando a mirar hacia el mundo de la política, para nosotros Alternativa fue muy importante, ¿cierto? Yo tenía un amigo que coleccionaba y se suscribió a Alternativa, y sus papás, pues muy en la casa del poblado, cuando empezaron a ver la biblioteca llena de esa revista, les dio una cosa muy horrible. Que era una revista de izquierda. Era una revista de izquierda, no era bien visto, pues que, y él con toda su situación de clase alta, que estuviera leyendo Alternativa, por ejemplo. Claro. Pero en ese momento nosotros aprendimos muchísimo y Alternativa también nos abrió, digamos que la puerta a otro tipo de publicaciones que no eran solamente de aquí de Colombia. Y lo que tú dices de Cambio, claro, yo todavía guardo algunos de esos números, porque uno encontraba allí la oportunidad de conocer otros escritores. Realmente eso fue para mí, esa revista y esos números especiales que él hacía, me abrió las puertas hacia una literatura. Alternativa tenía una característica que la impuso García Márquez, y fue la de no caer en el litigio de la izquierda colombiana que lleva medio siglo, unos contra otros, porque siguen a Mao, siguen a Khrushchev o al que sea. Y él dijo, somos una revista que va a contar lo que está ocurriendo, con un sesgo de izquierda, pero sin que se note, por decirlo así. Y eso era lo extraordinario de Alternativa. Alternativa padeció persecuciones, le pusieron una bomba, destrozaron la redacción, y hasta el final García Márquez lo apoyó. Un final que significó para García Márquez el tener que escapar del país. Él se tuvo que exiliar. Cuando fue exiliado. Una noche le avisaron, le dijeron, te van a meter preso. Los militares, bajo el Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay Ayala, y eso era como maluco, pues. A él le pareció maluco, dijo, mejor me voy, y se fue para México. Bueno, y para cerrar con broche de oro, este capítulo de Gabo Periodista, pues creó la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, claro, que yo creo que ha sido la escuela y la casa de grandes periodistas de toda América Latina, y también es que esto era muy característico de Gabo, y era estrechar lazos entre latinoamericanos, sí, ¿no? Sí. Él nos acercó unos con otros, con escritores, pero en el mundo del periodismo lo hizo con la Fundación Gabo, que dirige Jaime Abello, que escuchamos ahora, así como lo hizo con el cine, con la Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba. Sí. O sea que ese García Márquez también tenía esa faceta de gestor cultural, ¿no? Además de periodista interesado. Uno dice, ¿en qué momento hacía tantas cosas, no?
Bueno, esto mencionaste una palabra que es crucial, Cuba. García Márquez siempre estuvo con la revolución cubana de los hermanos Castro, de Fidel y de Raúl, y del Che Guevara. Él se convirtió en un defensor acérrimo de la revolución cubana, y eso le valió que en Colombia lo vieran como una especie de intermediario entre el, como le decían, el castrocomunismo y las guerrillas de Colombia. Pero García Márquez estaba más allá de eso, era un tipo que apreciaba la revolución, pero cuando hubo fallas y empezaron muy temprano, él no las ocultó, las develó. Incluso en la parte periodística, él hizo un viaje de más de 10 días a la Unión Soviética y volvió de hierro, decepcionado, volvió decepcionado y escribió unas crónicas que son, por favor, nadie que esté hoy contra el supuesto castrocomunismo las escribiría. Él tiene esa característica como periodista, era un hombre estricto. Las 2 únicas veces que vino a Medellín fue una a cubrir un evento desastroso que hubo, un derrumbe en Santa Elena. No habíamos nacido ninguno de los aquí presentes. Y él vino, mandado por El Espectador, y cubrió el evento. Después se supo que él realmente no estaba interesado pues tanto en escribir la crónica del derrumbe, sino en robarse a Mercedes Barcha, su esposa, que estaba internada en el colegio de la Presentación, donde hoy en día queda el comando de la policía en Medellín. Y con un amigo, un pintor, pusieron una escalera y vamos, sacamos a la muchacha y se casó. Y bueno, fue el amor de su vida, a excepción de su hija natural, obviamente. Esa faceta de su relación con el régimen cubano le valió muchas críticas y creo que siempre aparece, ¿no? Como un lunar cuando se habla de la vida de él, esa amistad con poderosos. O sea, con son políticos. injustas esas críticas en la medida en que mucha gente dice, es que era un castrista, un guerrillero cubano, y cómo, ¿para qué leerlo? ¿Sí? Entonces lo mismo se podría preguntar uno de Mario Vargas Llosa. ¿Para qué leer a Mario Vargas Llosa si empezó apoyando la revolución cubana y terminó apoyando la monarquía y a Donald Trump? ¿Sí? Bueno. ¿Y eso qué tiene que ver? Una cosa es la obra y otra la acción política de sus autores. Vamos a continuar con estos recorridos por la ciudad, cómo se lee Gabriel García Márquez y su obra en distintos espacios de Medellín. Y vamos con Linda Bustamante desde la antigua estación del ferrocarril con Crónica de una muerte anunciada. ¿Cómo están? Mucho gusto, Linda. Sí, señora, mucho gusto, Linda Bustamante. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Y de qué libro estás leyendo? Crónica de una muerte anunciada. Ay, sí, yo ya me la leí también. Muy bien. ¿Sabes que no me he leído? Incluso si me ayudan a leer, yo les agradezco. Una frasecita. 100 años de soledad, yo sí lo leí. Sí. Yo sí no pude con 100 años de soledad. Bueno, ay, entonces, pero qué dicha, lea, si me permiten, les voy a compartir. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño. Pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagadas de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar entre los almendros. Me dijo, tenía una reputación bien ganada de intérprete, certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaban en ayunas. Pero no había advertido ningún augurio aciago en esos 2 sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él había contado en las mañanas que precedieron a su muerte. Oiga, qué texto tan real y tan fuerte. ¿Cuántas madres como Plácida tenemos en Colombia? No, millones. Y mostraba lo que somos en esencia,
nosotros los colombianos. Mostró y mostrará en sus letras lo que es la verdad de la vida. Pero a mí lo de García Márquez me encanta. Ay, sí, nosotras somos, Me encanta. mejor dicho, un número uno, fans. Bueno, pues qué rico que les guste. El sol maduró, pero ella no lo vio agonizar sobre las begonias. Solo levantó la cabeza al anochecer. Cuando el coronel volvió a la casa, entonces se apretó el cuello con las dos manos, se desajustó las coyunturas y dijo: tengo el cerebro tieso como un palo. Siempre lo has tenido así, dijo el coronel. Pero luego observó el cuerpo de la mujer, enteramente cubierto de retazos de colores. Pareces un pájaro carpintero. Bueno, y antes de entrar en este nuevo segmento de nuestro especial sobre la vida de Gabo, escuchábamos a Gabriel, un niño que nos leía un fragmento de la obra del escritor colombiano, y también otro segmento de la obra Gabotero, esta vez dedicada a Mercedes, el amor, la gran compañera, la gran influencia de Gabo. Y para conversar sobre este montaje del Ballet Metropolitano, estamos con Juliana Costa y una de las bailarinas. Vamos a conversar de cómo convertir esas palabras, y en este caso también de la vida de nuestro pintor Botero, la escultura, la pintura, la danza, en esta nueva presentación. Juliana, ¿qué es Gabotero? Alfonso, buenas tardes. También a todos los que nos están acompañando hoy. Emily, bailarina de la compañía, que ha llevado a escena a este gran personaje, Mercedes, que pues en realidad ha sido fue una columna transversal completamente en la vida y obra del maestro Gabriel García Márquez. Nosotros desde el Ballet Metropolitano, cuando decidimos nos vamos a acercar a lo nuestro desde las creaciones propias, es un gran desafío.
Ahorita hablábamos, ha sonado Gabotero, es un gran homenaje que nosotros hicimos desde el 2021 y estrenamos como un homenaje a dos grandes maestros nuestros que en este momento no nos acompañan como en cuerpo, pero es gracias a esto que nosotros hacemos desde los artistas, desde las conversaciones, a trascender y a que siempre estén vivos. Por ejemplo, ahorita cuando el niño leía y lo que he escuchado en el transcurso de todo el programa, de la forma de nosotros igual mantener esto tan vivo. Cuando creamos este gran homenaje, fue una obra completa que nació de una hora, pero cada uno de estos maestros ha merecido que hemos creado dos grandes obras de cada uno de ellos. Para esto convocamos a dos coreógrafos increíbles, Gabo con el coreógrafo Rafi Maldonado López y Botero con Anabel López Ochoa, donde la genialidad, yo creo que la genialidad, y ahorita hablábamos, es como las palabras danzantes, cómo trascender de lo que pasa en los libros y además en la conversación que estaba transcurriendo ahora, es que son dos artistas colombianos que nos han regalado demasiados elementos para crear. Es como una explosión de creatividad. Y cuando, por ejemplo, un desafío de una bailarina o un bailarín, cómo llevar a escena un sentir, pero es que nos regalan solo imágenes. Cualquier libro que nosotros vemos en este momento de Gabriel García Márquez regala imágenes, sentires, sentir la pasión, sentir el amor, sentir la importancia de la mujer en toda su vida. Finalmente nos regalan como un gran detonante de creación. Y Emily, ¿cómo fue esa lectura? ¿Qué empezaste a ver ahí y cómo fuiste encontrando los movimientos, esas imágenes que querías transmitir con el baile? Bueno, en el caso de Mercedes, que es el personaje que estoy interpretando en Gabotero, leí un poco de la vida de Mercedes con Gabo y lo que me transmitió la investigación que hice fue que ellos tenían un amor muy profundo. De hecho, siempre se hace referencia a que ella fue la musa de él y es muy bonito cómo yo pueda retratar eso durante la coreografía. Porque si bien los bailarines tenemos ya la técnica instaurada, aprendida, estudiada, ya la parte interpretativa de un personaje tan icónico que el colombiano normalmente conoce, lo escucha y dice, sé quién es muy difícil porque tienes que personificarlo de la manera que las personas se sientan identificadas, de que ese es Mercedes, ese es Gabriel, y que se sienta el amor que se tenía, que ¿no? se sienta el amor, mutua. sí. De hecho, hay un fragmento en Gabo, aquí un poquito de spoiler, que es el amor juvenil que ellos se tenían. Entonces hay un dueto muy bonito en el cual es retratar eso. Y es justamente después de este solo donde empieza el amor, la coquetería, la timidez de ese primer gran amor. Ajá. ¿Qué elementos? Vamos a ver, al transcurso de este especial hemos ido conociendo detalles, pequeños detalles, empezar a sentir este espectáculo. Cuéntanos cada uno de esos elementos. Sí, aquí yo casi que estoy siendo la vocera de esos grandes creadores. Eso fue una mesa de trabajo creativa increíble. A través, pues, en este momento, cuando uno le da un elemento de creación, queremos un homenaje a un maestro como Gabriel García Márquez, a un coreógrafo, él dice, y que era también un Rafi Maldonado, un apasionado por la obra de Gabriel García Márquez. Decía, para mí hay elementos, yo no quiero retratar una obra, uno de sus textos, uno de sus libros. Yo voy a tomar elementos que fueron importantes para él. Entonces, vemos en el transcurso de la obra, de la pieza de danza neoclásica, por eso pues también vemos una bailarina, una formación estricta y pura desde la danza clásica, pero hay otros elementos que vemos adicionales que nos ayudan a nutrir, a contar esta historia. Él decía, pues, fue joven, fue periodista, fue cronista, y contó en sus historias también algo que él atravesó desde la infancia. Entonces hay una primera escena que también no vamos a contar demasiado, porque queremos verlos a todos disfrutando esta gran obra, cómo en su niñez, en su infancia, la presencia de su abuela en un seno materno, como tan maternal, la superstición finalmente que también hace parte de sus obras, en sus elementos creativos, y cómo nunca fue como un desafío maluco, sino como esto hace parte como de este yo interno también en el momento de la creación, pero todo también como lo que sucedía en nuestro país en tema de la violencia, en tema también de los lugares de la vida cotidiana, y se insertan y nutren cuando llevamos a Gabo en la escena. Y pues indudablemente, cuando arrancamos, por ejemplo, que empezamos como por el cierre, es contar también esa importancia de cuando él tuvo que irse para México y fue esa otra gran nación que lo adoptó
Entonces, si recuerdan esta primera escena donde vemos algo del Caribe, porque para él era la fiesta, era la música, el acordeón, cuando hablaba ahorita Emily de ese amor tan auténtico y genuino, es porque ese era su instrumento principal que tanto amaba, y cómo cerrar la unión también pues entre México y Colombia. Vamos a hacer un corte. Invitamos a toda la audiencia a que estén muy pendientes de la información de Gabotero. Si quieres, invita a la audiencia y vamos a ir a un corte. Pues que estén muy pendientes porque nosotros estamos preparando esas grandes propuestas y regalos para la ciudad y para hablar de lo nuestro, tanto de Gabo como el maestro Fernando Botero, porque estamos preparando para que ustedes disfruten esto en escena. No hay medicina que no cure lo que no cura la felicidad, del amor y otros demonios. El amor se hace más grande y noble en la calamidad, el amor en los tiempos de cólera. El amor era el amor, en cualquier tiempo y en cualquier parte, pero tanto más denso cuando era más cerca de la muerte, el amor en los tiempos de cólera. El gran poder existe en la fuerza irresistible del amor, el general en su laberinto. Nunca volveré a enamorarme, es como tener dos almas al mismo tiempo, el general en su laberinto. El mal crecerá con mis lágrimas, la mala hora. Pero el poder, como el amor, es de doble filo, se ejerce y se padece, noticia de un secuestro. Permaneció así, mordiendo la almohada empapada de lágrimas para no preguntar quién era, hasta que el que tocaba dejó de tocar. Entonces se acomodó en la cama sin cambiarse de ropa ni apagar la luz y volvió a dormirse llorando de rabia contra ella misma por la desgracia de ser mujer en un mundo de hombres. El coronel destapó el tarro del café y comprobó que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de lata. Veíamos unas lecturas sobre todo de una institución educativa de Florida, en el Valle del Cauca, la institución educativa José María Córdoba. Recordamos también que este programa es financiado con recursos del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Y veíamos muchas referencias al amor en los tiempos del cólera, del amor y otros demonios. Y vamos a hablar también del amor a propósito de la novela póstuma que se publicó recientemente. En agosto nos vemos, porque hacía parte de una especie de trilogía que tenía Gabriel García Márquez pensada ya en su etapa ya muy madura, después de haber publicado Del amor y otros demonios. Y hay un personaje antioqueño conocido por ustedes, escritor, se llama Gustavo Arango, que hace muchos años está radicado en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, es profesor de la Universidad del Estado de Nueva York. Gustavo es uno de estos términos que además surgen, que son gabólogos, personas que se vuelven expertas, digamos, como otro antioqueño. Hay antioqueños muy gabólogos, como Dazo Saldívar, por ejemplo, que vive hace mucho tiempo en Madrid, que escribió El viaje a la semilla en los años 90, ahora hizo una reedición. Tenemos estos colegas que se han dedicado y que haberse convertido en gabólogos les cambia la vida, ¿no? También. Y algo así le pasó a Gustavo Arango, a quien invitamos a que se una desde Nueva York a esta transmisión con el que vamos a conversar, porque él fue fundamental en que tengamos este libro. En agosto nos vemos en nuestras manos y que lo disfruten los lectores de todo el mundo. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy agradecido por la invitación, por poder participar de esta fiesta que Antioquia le está rindiendo a Gabriel García Márquez con motivo de su cumpleaños. Gracias por la invitación y bueno, saludos a todos los invitados que han hablado y que están allí presentes. Gracias a vos por sumarte a esta celebración. Gustavo, ¿cómo llegaste a la obra de García Márquez? Yo pues he conversado con vos varias veces, sé que participaste en talleres, que te lo cruzaste varias veces, pero ¿cómo empezaste a leerlo?
Bueno, ahí a poca distancia de donde están ustedes ahora, porque yo era estudiante de la Bolivariana y en el bachillerato me llegó a las manos la primera novela de García Márquez, que era La hojarasca. Estaba en segundo de bachillerato y para mí fue una lectura muy importante porque me reveló que la literatura no solamente hablaba de viajes a lugares distantes o de épocas remotas, sino que también podía referirse a espacios mucho más cercanos a mi experiencia, a mi poca experiencia vital. Leí La hojarasca y quedé maravillado con estos 3 monólogos, el del padre, la hija y el nieto, y eso fue alrededor del año 1975 y justo por esa época apareció El otoño del patriarca y yo muy atrevidamente fui a la biblioteca del bachillerato, presté el libro y no pude con esa novela. Solo recuerdo unas vacas, de esa primera lectura solo recuerdo las vacas que se comían las cortinas. Pero me quedó el interés por la obra de García Márquez. Después estudié comunicación social y allí leímos obviamente las columnas que él escribió en el Caribe, en Cartagena, en Barranquilla, en El Espectador, y yo en broma les decía a mis compañeros de la universidad que yo quería ir a trabajar a Cartagena, a El Universal, porque allí fue donde García Márquez comenzó. Y fue una de esas, sí, Sí, una no, de esas profecías que se cumplieron. te decía que esa anécdota tuya es muy curiosa porque en broma le decías a tus compañeros eso, pero terminaste trabajando en el suplemento literario del Universal, efectivamente. Sí, efectivamente, después de un tiempo llegué allá al Universal, terminé como editor del suplemento y era editor del suplemento cuando García Márquez publicó su novela Del amor y otros demonios en 1994. Y a raíz de esa novela, en el prólogo él menciona su paso por el Universal y a raíz de eso decidí escribir el libro sobre los inicios de García Márquez en Cartagena que se llama Un ramo de no me olvides. Y ya ese fue el libro que me convirtió en gabolo. No sé si Esteban, que me había dicho que querías hacerle una pregunta. Yo, primero que todo, quería saludar a Gustavo. Gustavo, ¿cómo estás? Te veo un poco repuesto. Bueno, y eso que no he ido a comer el trifásico que nos comemos cuando nos vemos en Medellín. Cierto, cierto. Mira, es que Un ramo de no me olvides es un libro bellísimo. Me gustaría que dedicaras unos segundos o unos minutos a contarnos en qué consiste, cómo lo hiciste y sobre todo qué dijo García Márquez cuando lo vio y lo leyó. Bueno, Esteban, un gusto saludarte y pues sí, es un libro que quiero mucho porque además fue el libro que me abrió las puertas de la academia aquí en los Estados Unidos. Yo realmente mi gran aspiración ha sido hacer literatura y de hecho elegí la comunicación social porque vi que García Márquez llegó a la literatura a través del periodismo. Entonces, cuando se presentó esa oportunidad de hacer un libro sobre los inicios de García Márquez, como cuando tenía 21 o 22 años, que fue cuando llegó al Universal en el año 48-49, pues obviamente sabía que era una gran oportunidad o de hacer un buen libro o de definitivamente quemarme como escritor y dedicarme a otro oficio. Por suerte creo que las cosas no salieron tan mal. Traté de hacer lo que hoy en día se conoce como novela de la realidad, es decir, una novela de no ficción. Y recogí muchas historias, muchas anécdotas de los amigos de García Márquez, hice un trabajo de archivo muy detallado y la suerte es que el libro le gustó al biografiado porque en el año 97 tuve la oportunidad de ir a un taller de narración periodística en Barranquilla con él y allí pues lo recomendó, les dijo a los periodistas que estaban asistiendo que yo tenía una versión mejor que la suya y que sabía de su vida más que él. Así que creo que pasé la prueba. Y ese fue el inicio, Gustavo, que te llevaría, como diría Gabo, muchos años después a encontrar En agosto nos vemos, ¿no?
fuiste reacio un poco con el paso del tiempo a que te consideraran gabólogo, quisiste desmarcarte un poco, pero luego ese archivo de Gabo, que todos sabemos que luego de su muerte fue a dar a la Universidad de Texas, te quedaba cerca, digamos, y la tentación era muy grande de no ir a conocerlo, me imagino, ¿no? Sí, yo creo que me pasó un poco a propósito de destinos, lo del profeta Jonás, que por no querer cumplir mi destino me tragó la ballena de la academia. Pero sí, cuando supe que los manuscritos de García Márquez estaban en Texas, y eso fue año 2014, 2015, realmente no me apuré a visitar el archivo porque pensé, bueno, hay muchos jóvenes investigadores, hay mucha gente que va a leer lo que está allí y pues realmente será muy difícil encontrar algo particularmente original porque habrá muchos ojos sobre esos materiales. Así que dejé pasar el tiempo y hace 2 años estaba terminando un libro en inglés sobre García Márquez que se publicó acá, que se llama Caribbean Trovador. Es un libro en el que exploro la influencia de la cultura popular en García Márquez y hago algunos acercamientos a distintas de sus obras suyas. Y bueno, ahí dije, bueno, tal vez voy al archivo y miro como para agregar un capítulo sobre lo que se pueda encontrar en Texas. Llegué, el primer día que llegué pedí la novela y la sensación que tuve fue, primero, que era una novela terminada, que era lo que no se decía. Muchas personas pensaban que la novela estaba incompleta. Y pues yo que he cometido algunas novelas, dije, bueno, en medio de este enredo de versiones, aquí hay una novela, una historia que ya está contada y solamente necesita la mano de un buen editor. Entonces salí de allí con una misión, desde el primer día, que fue tratar de ofrecer argumentos, tratar de que se escuchara el pedido de que esta novela se conociera. Y hoy en día, pues ya hemos visto que esa novela está por todos lados. Hoy solamente veía que la estaban leyendo en una de las estaciones del metro y para mí es una gran satisfacción saber que esa novela está en manos de los lectores. Que podríamos decir, Gustavo, que pudo haber quedado en el olvido, ¿no? Digamos que tenía esta suerte de sentencia, una lectura de una editorial que decía que no estaba terminada, digamos que no era publicable y vos... se te ocurre publicar un artículo en un periódico en México, en el Universal de México, que luego llega a oídos de los hijos y que de alguna manera influye para que tomen una decisión contraria a lo que creíamos, ¿no? Que la obra de García Márquez iba a quedar con lo que publicó en vida. Sí, fue como una combinación de factores, no solo el hecho de que yo haya escrito algunas novelas, lo que me permitió reconocer en ese manuscrito ya un trabajo muy completo, sino también el hecho de que haya sido periodista, porque salí de allí con ganas de hacer alboroto, de hacer mucho ruido. Y entonces decidí que ese artículo se publicara en México, precisamente porque los hijos de García Márquez tienen vínculos, han pasado prácticamente toda su vida en México. Creo que los dos nacieron en México, no estoy seguro. Esteban Carlos nos puede aclarar probablemente ese dato. El gabólogo es él, ¿no? pero pensé, bueno, México es un país donde realmente presta mucha atención, donde están los hijos de García Márquez, así que hagamos el alboroto. Y bueno, por suerte ese alboroto tuvo eco y ahora el libro está en todos lados. Además, la aparición de la novela en muchos idiomas de manera simultánea es algo que ni el mismo García Márquez llegó a ver. Gustavo, siempre ha habido, como con todo grande, cuando saca una nueva obra, críticos, ¿no? Personas que dicen que se pasó por encima de la voluntad del escritor, que en algún momento él quiso destruir esa obra. ¿Crees qué le dirías a esos detractores? ¿Que esta novela suma o no suma al universo literario de García Márquez? Bueno, primero puedo responder a eso de que García Márquez quiso destruir esa novela
con algo que encontré en la correspondencia entre Fuentes y García Márquez, y es que García Márquez también quiso destruir 100 años de soledad. Okay. Llegó un momento en que estaba tan cansado y tan saturado de su historia que él mismo decía que estaba perdido en un lodazal y que quería ya darse por vencido. Sí, Nabokov también quería quemar Lolita, ¿sí? Aquí. Claro, hay veces no hay que creerles. Y entonces... Entonces, por ese lado hay como una especie de saturación que obviamente no hay que creer, siempre hay que creer más los hechos que las palabras. Y el hecho era que llevaba casi 12 años trabajando en esa novela. Así que no había que prestarle mucha atención al desaliento, a la expresión del desaliento en un momento determinado. En cuanto a los críticos, bueno, yo los dividiría. Yo diría que están los discípulos de Heróstrato, que es este personaje de la antigüedad que destruyó el templo de Diana para hacerse famoso. Ajá. Y entonces muchas personas critican un poco para enaltecerse ellas y sentirse superiores al premio Nobel. Así es. Pero más allá, bueno, primero García Márquez era una persona que no prestaba mucha atención a las críticas y nunca respondió ni a las críticas favorables ni a las desfavorables. Así que él siempre supo muy bien que cualquier obra necesariamente va a tener críticas positivas y negativas, y eso no lo habría alterado demasiado. A mí lo que me alegra mucho es ver las reacciones de los lectores que no tienen como ese abolengo intelectual y esa prepotencia que llegan a las obras como pontífices. El lector común creo que está disfrutando muchísimo de esta novela. Así es, Gustavo. Y precisamente para que sigamos disfrutando de las lecturas de Gabriel García Márquez, te queremos dar las gracias por acompañarnos y también por tu papel para que tengamos hoy, en agosto nos vemos con nosotros. Vamos ahora a ver el BTR, bueno, este video que nos preparó el periodista Diego Londoño de la lectura del Coronel no tiene quien le escriba en el metro de Medellín que mencionaba Gustavo Arango hace un momento. El coronel destapó el tarro del café y comprobó que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra. Y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla. Hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo del café revueltas con rocío de lata. Mientras esperaba que hierva la infusión, sentado junto a la hornilla del barro, cocido en una actitud de confiada e inocente expectativa, el coronel experimentó la sensación de que nacían hongos y lirios venenosos en sus tripas. Era octubre, una mañana difícil de sortear, aún para un hombre como él que había sobrevivido a tantas mañanas como esa. Durante 56 años, desde cuando terminó la última guerra civil, el coronel no había hecho nada destinado a esperar. Octubre era una de las pocas cosas que llegaban. ¿Qué le dirías a Gao? Que su legado aún perdura, que todavía aún en estas generaciones lo admiramos y seguimos admirando su gran labor. Muchas gracias. Eso. Fue algo nuevo para mí. Ignoraba las mañas de la seducción y siempre había escogido al azar las novias de una noche más por el precio que por los encantos. Y hacíamos amores sin amor, medio vestidos las más de las veces y siempre en la oscuridad para imaginarnos mejores. Aquella noche descubrí el placer inverosímil de contemplar el cuerpo de una mujer dormida sin los apremios del deseo o los estorbos del pudor. Ese día perdimos el orden de las comidas. Mi madrastra sirvió a la hora de la siesta un plato de sopa simple y un pedazo de pan rancio.
pero en realidad no comíamos desde el atardecer del lunes. Y creo que desde entonces dejamos de pensar. Estábamos paralizados, narcotizados por la lluvia, entregados al derrumbamiento de la naturaleza en una actitud pacífica y resignada. Solo la vaca se movía en la tarde. De pronto, un profundo rumor sacudió sus entrañas y las pezuñas se hundieron en el barro con mayor fuerza. Luego permaneció inmóvil durante media hora, como si ya estuviera muerta, pero no pudiera caer porque se le impedía la costumbre de estar viva. El hábito de estar en una misma posición bajo la lluvia, hasta cuando la costumbre fue más débil que el cuerpo. Veíamos más lecturas de televidentes que decidieron aceptar el reto de disfrutar leyendo a Gabriel García Márquez y compartirlo con todos los televidentes de Teleantioquia. Veníamos de hablar con Gustavo Arango sobre la novela póstuma En agosto nos vemos, publicada este año, a 10 años después de la muerte de Gabriel García Márquez. Esteban, Clemencia, esto fue todo un acontecimiento literario. Muchos han dicho que es el acontecimiento literario de este año, es esa curiosidad de si era García Márquez, todavía estaba ahí presente. ¿Qué sentiste cuando volviste a leer a Gabo? A mí la novela me gustó. Yo creo que muchas de esas críticas, como decía Gustavo, pretenden ser más protagonistas ellos que la misma novela. Leía los comentarios de Paul Brito, por ejemplo, el escritor barranquillero, hace poco, y Paul decía, bueno, pero pues ¿cuál es la disyuntiva? Él ya había publicado esos 2 primeros capítulos como unos cuentos independientes. Eso hace también mucha parte del universo de García Márquez, todas esas intertextualidades y entrecruzamientos. Me gusta de la novela quizás un poco porque continúa con un tema que a mí me parece constante en García Márquez, y es el amor. Yo creo que Gabo habla de muchísimas cosas en sus obras, pero el amor es un motivo constante, y el amor entre adultos, el deseo entre adultos, sí que es un motivo potente. Para sorpresa mía, releyendo y a raíz de una investigación que estaba haciendo, me encontré que García Márquez es uno de los escritores colombianos que más habla y que más tiene personajes viejos en sus obras, ¿cierto? En el que la vejez está presente, en que hay muchas representaciones de los hombres y las mujeres viejas, adultas, hay muchas reflexiones sobre la vejez, muchísimas, pero también hay muchas aperturas a la posibilidad de que el amor entre adultos es posible todavía, y que el erotismo no es solamente una cuestión que se termina a los 20, a los 30, a los 40. Entonces, esta novela con Magdalena, yendo allí cada año, yo no voy a hacer el spoiler, pues, pero que de todas maneras ella está redescubriéndose a sí misma, me pareció bacano. Me gustó otra vez encontrar el García Márquez. Para mí, que he sido una lectora de García Márquez, fue muy bueno tener otra obra de él nueva. Y me gustó mucho el final. Ajá. Sí, no voy a hacer el spoiler tampoco, pero por favor. García Márquez es un maestro en los finales. Y en esos finales está la clave. Y es la clave que le invita a uno a decir, usted me estaba leyendo como si fuera muy facilito. Ajá. Devuélvase, que mire cómo terminé. Y usted no se dio cuenta que en el capítulo 4 di una pista, en el 5 di otra pista, y aquí le estoy dando otra. Ajá. ¿Cierto? Entonces, eso me encantó nuevamente encontrarlo en García Márquez. Una novela, además, escrita ya por un viejo, con temas de la vejez, que yo creo que eso es algo valioso, y es que podemos ver a García Márquez en todas sus facetas, ¿no? Porque él fue muy talentoso en todas las épocas de su vida, joven, adulto, ya maduro, y esta que era en la vejez, incluso luchando con su enfermedad, con su olvido, que ya lo iba devorando. Pues podemos echar un vistazo a esa obra, ¿no? A la obra de un viejo, Esteban.
Pues a mí también me encantó la novela. Yo le decía ahora a Clemencia, yo tengo un problema y es que a mí todo lo de García Márquez me encanta. Y esta Sobre novela, todo cuando es erótico. Sobre todo, o sea, todas las novelas de García Márquez están cruzadas por el amor y por el deseo. Lo que, bueno, en Agosto nos vemos me parece una novela bella, sublime y garciamarquiana. Los escándalos que han surgido son más del mercadeo editorial y del chismorreo de las salas de redacción de radio y televisión, porque pues finalmente ¿qué importa que la haya terminado, no la haya terminado, que estaba viejo, que estaba agonizante, que estaba perdiendo la memoria? No, está el texto y uno lo lee y, como dice Clemencia, uno siente esa presencia del amor a través de esta novela. Y el amor narrado por una mujer, que es una novedad en la obra de García Márquez. Y cierto lo que dice Clemencia, mira, el amor y el deseo en los viejos, que es un tema tabú sobre el que todo el mundo se creyó el cuento, no sé dónde viene, pues el cuento de que a partir de determinada edad muere el deseo. Sobre todo en los hombres, y además mucho más en las mujeres, muere el deseo. Eso es mentiras, como lo puede comprobar cualquier persona que haya pasado esa edad que han establecido como canon riguroso. En El amor en los tiempos del cólera, eso está brillantemente expuesto. El amor entre Fermina y Florentino. Y Florentino, el amor senil, pero es hermosísimo. Y es la pasión y el deseo vivos. Tan vivos que al final, en El amor en los tiempos del cólera, deciden que el buque se quede por el río Magdalena yendo y viniendo, hasta que no que se acabe la epidemia de cólera, sino que se le acabe el gustico, como dice Clemencia, alguien por ahí. fuiste muchos años profesora universitaria, por tus clases pasaron muchos jóvenes. Se habla mucho de si este es un libro que le brinde la posibilidad a los jóvenes de entrar a la obra de Gabriel García Márquez. A veces la muerte de un autor grande, clásico, asusta a los jóvenes. Sí. Pero yo particularmente creo que En agosto nos vemos puede ser una gran puerta de entrada a ese universo garciamarquiano, a esos personajes. Creo que el erotismo, hay unas escenas de sexo explícito que son sublimes, creo yo, digamos, donde brilla ese García Márquez que todos admiramos. ¿Te parece una novela para que la juventud furtivamente y ya no al escondido lo lea? Mira que me parece que sí. García Márquez, digamos que es una obra que con relación al lector es un poco, diría yo, como ambivalente, porque aparentemente se lee muy fácil. O sea, la historia puede pasar muy rápido para el lector, y porque se deja agarrar muy fácil. Y En agosto nos vemos, un buen lector la puede leer en una tarde, sin ningún problema. No da susto. ¿Cierto? No da susto. Usted la puede leer en una tarde, y precisamente por eso pienso yo que también de la mano de un buen profesor puede ser un muy buen camino para poder detenerse y mostrarle todas esas virtudes que se ven de García Márquez allí, y que le pueden abrir las puertas para las otras obras de García Márquez. Muy bien, vamos ahora a seguir con esta influencia de García Márquez en nuestros autores locales, en otras generaciones. Este es el turno ahora para Esteban Duperli con El olor de la guayaba. Hola, soy Esteban Duperli y elegí un libro de García Márquez que no es una novela de ficción, tampoco es una obra de no ficción. De hecho, ni siquiera es un libro escrito enteramente por él. Se trata de El olor de la guayaba, una serie de conversaciones que sostuvo él con su amigo, colega, escritor y también periodista Plinio Apuleyo Mendoza en 1982. Es una suerte de entrevista de largo aliento en la que García Márquez habla de su pasado, de su familia, del Caribe, de política, de música, en fin, de las cosas que a la larga terminan constituyendo su universo literario. Y el fragmento que escogí es una pregunta que le hace Plinio Apuleyo. Le dice: ¿te angustia como a otros escritores la hoja en blanco? Y García Márquez le responde: sí, es la cosa más angustiosa que conozco después de la claustrofobia. Pero esa angustia acabó para mí en cuanto leí un consejo de Hemingway, en el sentido de que se debe interrumpir el trabajo solo cuando uno sabe cómo continuar al día siguiente. Lo elegí porque creo que nos muestra la clase de escritor
pragmática que a la larga y en últimas fue García Márquez y cómo logró escribir una obra fecunda y extensa. Lo vimos hundirse, disminuir de volumen y tamaño en la espera interminable hasta que el corazón nos confirmó a todos que el euskera no llegaría nunca a ninguna parte ni se tendría noticia alguna de su destino. El domador permaneció todavía un día encerrado a solas en su cuarto y al siguiente me visitó en el periódico para decirme que 100 años de batallas diarias no podían desaparecer en un día. De modo que se iba a Miami sin un clavo y sin familia para reconstruir pieza por pieza y a partir de la nada el circo sumergido. Me impresionó tanto su determinación por encima de la tragedia que lo acompañé a Barranquilla para despedirlo en el avión de la Florida. Viajar. Viajar es marcharse de casa, es dejar los amigos, es intentar volar. Volar conociendo otras ramas, recorriendo caminos, es intentar cambiar. Viajar es vestirse de loco, es decir, no me importa, es querer regresar. Regresar valorando lo poco, saboreando una copa, es desear empezar. Viajar es sentirse poeta, es escribir una carta, es querer abrazar. Abrazar al que llega a una puerta, añorando la calma, es dejarse besar. Viajar es volverse mundano, es conocer otra gente, es volver a empezar. Empezar extendiendo la mano, aprendiendo del fuerte, es sentir soledad. Viajar es marcharse de casa, es vestirse de loco, diciendo todo y nada con una postal. Sentir que el tiempo es corto, viajar es regresar. Este programa es financiado con recursos del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Y como siempre, en cada segmento, después de escuchar a nuestros televidentes que se animan a compartir sus lecturas favoritas, vamos a entrar en la última parte de este especial de Gabo, Leer para Contarlo, a propósito de los primeros 10 años de su muerte. Uno podría decir los primeros 10 años de la eternidad, esa palabra tan grande que se oye hablar entre los escritores y los artistas. Y Esteban Carlos, siempre hemos dicho que Gabo es nuestro escritor más universal. ¿Qué es eso de un escritor universal? ¿Qué hace a un escritor universal y por qué Gabo adquiere esa categoría? Bueno, yo diría que la obra misma de Gabo comprueba lo que voy a decir. Gabo es universal porque escribió sobre lo más local. Escribió sobre la casa de los Buendía, escribió sobre En la mala hora o en El coronel no tiene quien escriba, sobre las vicisitudes de la gente de un pueblo de tierra caliente. Entonces, como escribió sobre lo que conocía, sobre aquello pequeñito como del corral, logró la universalidad. Si se hubiera puesto a escribir en términos prosopopélicos sobre lo que no conocía, pues quizás no habría alcanzado la celebridad que alcanzó. Mira, cuando García Márquez recibió el premio Nobel en el 82, él había aceptado una propuesta del periódico El Espectador de volver a escribir columnas, porque él estuvo un tiempo retirado de la página editorial de los periódicos y empezó a escribir una columna semanal a la que dedicaba, según contaba él mismo, 2 o 3 días de escritura, para que quedaran no como columnas de un periodista escribiendo la carrera, como le había tocado antes, sino como las columnas de un premio Nobel. Y él se fijó muy bien en cuál era el premio Nobel que le iba a suceder en el 83. Y fue William Golding, un escritor británico con una pequeña novela que se llama El Señor de las Moscas, ¿no? El Señor de las Moscas, exacto. Una novela brutal, macabra, sobre unos niños. Y García Márquez se quedó deslumbrado de cómo encontraba un mundo tan distinto al que él había escrito y que mereciera el reconocimiento de la Academia Nobel. Pero lo que estaba diciendo ahí es, bueno, sin decirlo,
yo soy ya un escritor universal, y lo es hoy en día, y lo seguirá siendo, porque apenas van 10 años de inmortalidad. 10 años de la eternidad. Clemencia, pues además de eso que siempre se ha dicho, creo que es pinta tu aldea y serás universal. A veces sonamos solemnes cuando hablamos de literatura, y es que retrata el alma humana, siempre se dice, ¿no? Como de un gran artista, y es que García Márquez retrató el alma humana, y que cuando uno logra retratar el alma humana, pues esta es común a todos los pueblos, y se va a entender lo mismo en la China o en la India o en cualquier lugar del mundo. Sí, exactamente, es un poco lo que está diciendo Esteban. Al hablar de lo local, realmente la obra de García Márquez habla de las emociones, sentimientos, inquietudes y problemas que no son comunes a todos los seres humanos. Y tiene la característica también, como te decía ahora, pues tiene una imagen muy potente de las mujeres, muy potente del mundo femenino, del mundo masculino, sí. Casi que nos está diciendo, las mujeres ordenan lo que los hombres van desordenando en el mundo. Así es. Entonces tiene una imagen potente de la mujer. Tiene también otra característica que a mí me gusta muchísimo y creo que también lo hace universal, y lo hemos hablado un poco sin decirlo acá en este programa, y es que tiene grandes novelas, es un excelente cuentista, es muy buen periodista, ¿sí? Sus discursos, ni qué decirlo. Entonces también se supo mover por los distintos géneros y tiene la virtud de servirse de las estrategias narrativas y de las estrategias del periodismo para poder llevarlos a los distintos géneros que transitó, ¿cierto? Entonces, los cuentos de García Márquez están presentes en sus novelas, las novelas que no se han escrito de alguna manera también ya están en los cuentos, tiene su lenguaje del cronista, del periodista, la rigurosidad, el detalle. Entonces, todo eso también yo pienso que lo hace universal, que trasciende simplemente lo que es local y hace más bien que lo local nuestro sea universal. Eso es. Y otro elemento muy importante que me parece a mí, que lo dijo Esteban al principio, es que muchos de los lectores conocemos de la historia de Colombia, pero también conocemos de la historia de América Latina a través de sus obras. Yo leo El otoño del patriarca, que es un hombre anónimo que no tiene nombre, pero que yo puedo identificar con cualquier dictador, absolutamente con cualquier dictador que no tiene que ver con una época determinada. En estos tiempos que corren, Esteban Carlos, donde digamos nos influencia mucho lo audiovisual, las series, creo que una de esas pruebas de la universalidad de García Márquez va a ser 100 años de soledad vista en una plataforma de streaming. No, vamos a ver eso cómo va a trascender el mundo y cómo va a haber personas que van a llegar y van a conectar con la obra de García Márquez en todo el mundo. También creo que hay algo que me gustaría que comentáramos, y es que hace personajes arquetípicos, otra palabra un poco medio enredadora, pero simplemente personas que son modelos en cualquier lugar, ¿no? Que uno puede decir, Úrsula Iguarán es la mujer que compone en cualquier parte del mundo. Hablemos de esos personajes entrañables para ustedes. Mira, yo quería devolverme un poquito sobre lo que dijo Clemencia. García Márquez, en la mayoría de sus obras, muestra que las que mandan en el mundo son las mujeres. Han mandado siempre, a pesar del patriarcado y a pesar de lo que han sufrido, las mujeres han mandado. ¿Quién manda en Macondo? Úrsula Iguarán. Ella es la que impone los pies en la tierra, termina amarrando a su marido al castaño, ya loco, perdido, pero ella gobierna esa casa hasta que al final los bisnietos juegan con ella como si fuera una pelotica, por lo encogida que está. En el otoño del patriarca, ¿quién manda? No el general Zacarías, manda Bendición Alvarado, su madre, mi madre de Dios, ¿sí? A la que el general un día le confiesa, le dice, el dictador de esa novela le dice, la mamá le dice, si yo hubiera sabido que ibas a ser presidente de la República, te habría mandado a la escuela. Pero es una mujer la que manda. Y así
yo creo en el amor de los tiempos del cólera, Fermina Daza está de principio a fin. Ella es el eje de la novela. En Crónica de una muerte anunciada. Son las mujeres, o sea, García Márquez, no creo que la palabra feminista lo hubiera conmovido mucho, pero era feminista, o por lo menos respetaba y amaba a las mujeres en carne, hueso, y en sus creaciones literarias tan exquisitas. Incluso él lo manifiesta, ¿no? Cuando le otorga el origen de su inspiración a su abuela, y fue criado por mujeres. Recuerdo haber conversado con Dazo Saldívar de la importancia de las mujeres en la obra de García Márquez. Y precisamente vamos a escuchar a Mónica Arango, la presentadora de Serenata, que leyó El amor en los tiempos del cólera en el Parque de Sabaneta. Vamos a ver cómo suena eso. Yo voy a aprovechar que van para esta mano, que apenas van a empezar. Mucho gusto. Mi nombre es Mónica Arango. ¿Les puedo dar un regalito? Ustedes conocen a Gabriel García Márquez, supongo. Entonces, oigan pues, ¿quién está enamorado? ¿Quién ha tenido un amor de esos como que, ay, te rompe el alma? Yo tenía un muchacho muy bonito. Bueno. Venga, pues se lo voy a leer. No le dijo a nadie que se iba, no se despidió de nadie. Con el hermetismo férreo con que solo le reveló a la madre el secreto de su pasión reprimida, pero a la víspera del viaje cometió a conciencia una locura última del corazón que bien pudo costarle la vida. Se puso a la medianoche su traje de domingo y tocó a solas bajo el balcón de Fermina Daza el vals de amor que había compuesto para ella. Que solo ellos dos conocían y que fue durante 3 años el emblema de su complicidad contraria. Lo tocó murmurando la letra. Con el violín bañado en lágrimas y con una inspiración tan intensa que a los primeros compases empezaron a ladrar los perros de la calle y luego los de la ciudad. Pero después se fueron callando poco a poco por el hechizo de la música y el vals terminó con un silencio sobrenatural. El balcón no se abrió ni nadie se asomó a la calle, ni siquiera el sereno que casi siempre acudía con su candil tratando de medrar con las migajas de las serenatas. El acto fue un conjuro de alivio para Florentino Ariza, pues cuando guardó el violín en el estuche y se alejó por las calles muertas sin mirar hacia atrás, no sentía ya que iba a la mañana siguiente, sino que se había ido desde hace muchos años con la disposición irrevocable de no volver jamás. ¿Ustedes tuvieron alguna vez un amor imposible? ¿Usted no tuvo un amor platónico? No. Sí. Entonces leas este libro. Es hermoso. Sí, es espectacular, sí. Yo sí tuve uno, no, como 2 o 3. El mundo maravilloso del amor de Gabriel García Márquez, que además también tiene eso, la alegría, la complicidad, incluso la gente empieza a mamar gallo, como le gustaba a él precisamente decir, con los temas que él le pone de presente. Vamos a terminar. Espérate, sí. yo creo que lo más García Marquiano que nos ha pasado en este programa es el señor de Sabaneta, que cuando le preguntan quién ha tenido un amor de esos desgarrados, dice yo tuve un muchacho muy bonito. Eso es un giro totalmente inesperado a lo Gabriel García Márquez. Ha sido lo más macondiano de este programa. Y para terminar con una mujer diciendo que no he tenido uno, sino 2 o 3. ¿no? Claro, maravilla. O sea, que parece salida de en agosto nos vemos. Hagamos una última reflexión para compartir con los televidentes, para volverlos a invitar a que se acerquen a la obra de García Márquez y quienes no lo han hecho, que lleguen por primera vez. ¿Cómo creen ustedes, cómo crees Clemencia, que va a envejecer la obra de Gabriel García Márquez? ¿Se seguirá leyendo dentro de 100 años? ¿Seguirá siendo influyente? Yo le pregunté a algunos escritores preparando este programa, conversé con Pablo Montoya, por ejemplo, conversé con Héctor Abad Faciolince,
y todos tienen mucha confianza en que se va a seguir leyendo. Por ejemplo, Héctor Abad me decía que cree que en 100 años todavía se va a volver a leer. Me llama la atención, estamos en el centenario de La Vorágine, por ejemplo, de la publicación de La Vorágine, que es como el referente que tenemos. Sí. Bueno, ¿qué va a pasar con 100 años de soledad en 100 años cuando no estemos nosotros? Pero mira cómo esa novela vuelve y le dice un montón de cosas a la gente, vuelve y conecta con la naturaleza, en este caso, que es la gran protagonista de la obra de José Eustacio Rivera. ¿Cómo lo ves? Hombre, yo creo que 100 años de soledad para mí es una obra que no va a pasar, sino que por el contrario se va a nutrir de muchísimas nuevas lecturas y de muchísimas posibilidades. Creo que es una obra, a pesar de que existen miles de tesis, absolutamente estudios en España y en todas partes acerca de la novela, todavía hay elementos por trabajar. Es una obra que no solamente le revela a uno lo mágico y lo maravilloso de la realidad nuestra, sino que tiene humor, tiene muchísimo humor. Esa es otra característica de García Márquez que no hemos hablado. Sí. Entonces tiene mucho humor, es mordaz, tiene la ironía, tiene unos personajes delineados absolutamente de una manera hermosa, tiene un elemento simbólico que la atraviesa de principio a fin y es la casa y esa relación con la mujer, tiene elementos políticos, tiene elementos de nuestra historia y tiene elementos mágicos, míticos, ese final tan maravilloso. Entonces yo creo que no solamente 100 años de soledad, creo que cada una de las novelas y de los cuentos de García Márquez resiste muchísimos más lectores. Y el paso del tiempo. Y el paso del tiempo, absolutamente. Para mí es claro. Esteban, yo ya también, como para cerrar con una frase lapidaria. No, tampoco. Yo confío que la obra de García Márquez va a perdurar mucho más de 100 años. Es que es una obra magistral que fue construida desde las entrañas, con el sudor de sus dedos y con 2 dedos, porque además no tecleaba como los mecanógrafos de hoy. No, yo espero que perdure más de 100 años. Incluso uno diría, lo que decías ahora, Clemencia, y es que cada nueva generación va a encontrar elementos nuevos, va a volver a repasar, va a haber ahí también algo de origen, ¿no? Porque siempre hemos dicho que la obra de García Márquez pues consiguió retratar la colombianidad, ¿no? Que consiguió eso tan maravilloso que es convertir en una palabra del idioma una creación propia, como Macondo y lo macondiano. Que logra sintetizar un país tan diverso, con tanta historia en ese lugar mítico. Es que pensar, antes de García Márquez, Macondo era un mango en la costa, y ahora dice Macondo y lo último que se le ocurre a uno es pensar en una fruta, porque lo que hay detrás de ese nombre de Macondo es el realismo mágico, la posibilidad de contar las cosas con la ingenuidad, el candor y la dulzura de un niño. Y bueno, Macondo, Mango, García Márquez. Y así terminamos este especial, este programa que es financiado con recursos del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC, agradeciéndole mucho la compañía a Clemencia Ardila, a Esteban Carlos, a todos los televidentes que se sumaron a este placer de volvernos a encontrar con Gabo. Feliz noche para todos. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.